acerca de algunos pasajes. Hoy vamos a terminar eso, pero no es terminarlo, sino de alguna manera que sea el punto de inicio de lo que vamos a compartir. El otro día estábamos hablando de una expresión que aparece en la Biblia, que es no solamente que aparece en la Biblia, sino que también muchas culturas, muchas lenguas lo utilizan, y es la expresión de llevar las cosas sobre los hombros, que se utiliza con ese tipo de expresión o no, pero se utiliza en el mismo sentido, pero muchas, en español se usa mucho, ¿no es cierto? El sentido de decirle a alguien que pon tu mano sobre mi hombro, respalda, o apóyate en mi hombro, o dame el hombro, distintas expresiones. Y en la Escritura aparece en varias ocasiones. Bueno, aparecen muchas, pero son varias que tienen ese mismo sentido de enseñanza, que es lo que nos interesa a nosotros. Yo, bueno, no me acuerdo mucho de memoria, pero cuando había que llevar el arca, ¿no es cierto?, había que llevarla sobre los hombros. El arca era la presencia del Señor manifestada en ese utensilio, en ese elemento que Dios había dado, ¿no es cierto?, y que se ponía en el lugar santísimo, y eso era lo que manifestaba la presencia de Dios. De hecho, que aparecían prodigios y milagros a través del arca de la alianza, y siempre se utilizaba en ese sentido, donde aparecía la presencia de Dios dentro del lugar santísimo a través de una columna de humo, etcétera, dentro del arca de la alianza, del lugar santísimo. Y entonces habíamos visto, de hecho que ustedes lo conocen, y sería redundante ahora verlo, entre comillas redundante, porque nunca la Biblia es redundante, pero el arca de la alianza, ¿no es cierto?, había quedado por negligencia, por pecado, por desobediencia del pueblo de Israel como nación, como hijos de Israel, ¿cierto? Había gente piadosa y justa, eso seguro, pero el piadoso y el justo también muchas veces tiene que sufrir, ¿no es cierto?, el pecado y el castigo sobre el pecado y la desobediencia de la nación de Israel. Y entonces, de hecho, creen hombres justos, pero en líneas generales había desobedientes y otros que no. Pero la nación de Israel, por su pecado y desobediencia, pierde el arca de la alianza en manos de los filisteos. En esa circunstancia, el pueblo de Israel queda desamparado del arca de la alianza y que cayendo en manos de los filisteos. Los filisteos, al recibir el arca de la alianza, no reciben bendición, porque una persona no puede utilizar el arca de la alianza como un fetiche, como un amuleto, como una conquista de una guerra. No puede ser así, porque el arca de la alianza representa otra cosa. Y los filisteos utilizaron el arca y lo querían poner, incluso, de hecho que lo ponen, ¿no es cierto?, cerca de su templo, al lado de su templo, ¿no es cierto?, y cerca de la estatua de Dagón, etcétera, que ese era uno de sus dioses, el dios Dagón. Y entonces el arca de la alianza, que está representando la presencia de Dios, incluso en la palabra de Dios, la revelación de Dios y la voz audible de Dios en la presencia del arca, porque eso representaba, cae en manos de los filisteos. Y a veces después le voy a mostrar para que vea cómo es la cosa con otro ejemplo, esto mismo. Y entonces los filisteos reciben unas pestes terribles. Uno va a decir, ¿cómo puede ser que el arca de la alianza, que de bendición, traiga pestes, ¿no es cierto?, eran terribles, eran tumores? La expresión es muy fuerte, habla de tumores, incluso las expresiones son tumores hemorroidales y otra expresión más que se puede utilizar para eso. En hebreo, el arca había hecho una catástrofe, y se dan cuenta, ¿no es cierto?, los filisteos de eso. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, bueno, tenían el arca de la alianza y es de bendición. No, de ninguna manera, porque el arca de la alianza lo utilizaron como un amuleto, como un pillaje y un botín de guerra, en ese sentido. Y no se puede utilizar para eso. A veces nosotros también, la palabra de Dios, nosotros lo utilizamos como botín de guerra de una discusión teológica. No nos damos cuenta, pero hacemos lo mismo. Lo utilizamos como pillaje, ¿no es cierto? Ustedes vieron, por ejemplo, lo han visto en México y en el mundo, siempre existió eso, siempre. Los debates teológicos que se reúnen distintos, ¿no es cierto?, rabinos, pastores y demás. Si la motivación es la enseñanza hacia alguien, pero para decir yo tengo la verdad, ¿no es cierto?,
o yo patento el Espíritu Santo. Hay gente que patentó el Espíritu Santo. Eso es botín de guerra. Eso es botín de guerra. Entonces no puede dar resultado ese tipo de cosas. Uno cuando ve el arca en manos de los filisteos lo ve, pero a veces por alguna razón no bajamos el pasaje a una realidad actual, y una no es por cambiar el sentido, no, darle el sentido que corresponde. El arca de la alianza en manos de los filisteos causó eso, y a veces no nos preocupamos de saber por qué causó eso, por qué estaba en las manos de los filisteos y por qué el arca tiene que caer en las manos de los filisteos, y en esa circunstancia trae todo una catástrofe, pestes mortíferas, ¿no es cierto?, en el pueblo de los filisteos. Entonces, los filisteos no saben cómo transportar el arca y lo transportan con bueyes y carros, ¿se acuerdan ustedes? ¿Okay? Quedó en un lugar determinado, pasando la frontera de los filisteos hacia la tierra de Israel, ¿no? En un tiempo determinado, David se da cuenta, lo va a buscar de donde estaba y lo va a transportar de la misma manera, pero con elementos que ellos habían fabricado. Ya, bueno, los bueyes no se fabrican, pero de todas maneras, el carro era un carro nuevo, pero fabricado ya por Israel. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a transportar la presencia de Dios a la manera nuestra. Cuando se hace a la manera nuestra, las cosas no van a salir nunca. Y entonces, David, que era una persona, porque a veces pensamos que las personas, como David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que no se equivocaba nunca, no sabía todas las cosas. La vida es una cuestión de aprendizaje, la vida en general, pero la vida en el camino del Señor es una cuestión de aprendizaje, de enseñanza, ¿no es cierto? No nacemos enseñados, tenemos que ser enseñados y aprender. Hay gente que por osmos y piensa que sabe todo, y no me puedo poner la Biblia aquí y me la froto y no va a pasar nada. ¿Viste? Tiene clases, tiene que internalizar, aprender, profundizar. Y entonces cuando David hace con sus siervos, ¿no es cierto?, y había gente muy preparada, hace las cosas conforme a lo que le dicta la razón, pero no la unción. Una cosa es que me dicta la unción y otra es la razón. Cuando me dicta la razón, es decir, el ser humano es racional y Dios utiliza eso, pero cuando me dicta la razón y no la unción, entonces las cosas van a salir mal. Hay muchas cosas que salen mal, por más que nosotros querramos y pensemos y le digamos a los otros, está bien, mira, esto es así, tratemos de enseñar, quedar bien, solidarizarnos con el otro. No, las buenas intenciones, la enseñanza con buenas intenciones no significa que sea la enseñanza genuina de la palabra. Yo puedo tener mucha buena intención para enseñar algo, pero me lo estoy imaginando. Creo que puede ser así, tal vez porque me dijeron que alguien le dijo a otro que era así, no es así. La palabra de Dios es muy particular, muy especial. Esto es lo particular y lo especial. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando dice escudriñenlo todo, quédese con lo bueno, esa es una expresión muy difícil de darse cuenta rápido, muy difícil. Porque dice, bueno, escudriñen todo, quédese con lo bueno, ¿no? Como si que yo puedo escudriñar en las cosas de la vida, me quedo con lo bueno, como adicional a la palabra. No dice eso. La expresión es esa, pero ese es el tema que los rabinos y todos los enseñadores hebreos, así eran los discípulos que eran hebreos, tenían una particularidad para enseñar. Por eso hoy decimos a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Pero a buen entendedor. ¿Viste? Porque dice a buen entendedor pocas palabras. Pero ¿qué sabemos si somos buenos entendedores? ¿No? Por eso la Escritura dice, escudriñenlo todo, ¿no? Dice, hay que escudriñar la Biblia, inquirir en el templo. En esto hay sabiduría, el que lee entienda, que esto entre profundamente en tus oídos. Hay un montón de expresiones en hebreo y en el Nuevo Testamento, en ambos, donde hay expresiones que me están insinuando y alentando a que hay algo más que no queda en el plano de la simple lectura como lector ocasional o digamos participante, ¿no es cierto?, ¿cómo que se dice? Alterno en una congregación o en otra. Esto de perseverancia, no se puede, ¿me entienden? Y entonces David no sabía ciertas cosas, quiso, tal vez, cuando se hacen las cosas
con la razón y humana, pero no con la unción y el conocimiento de la palabra, puede salir mal. Y no solamente hay peste en los filisteos, sino que hay estragos en el pueblo de Israel. Con un ejemplo bastaba, que era Usa, que era el hijo de Abinadab. Usa significa poder, por eso cuando muere Usa por haber tocado el arca que se caía porque los bueyes no podían transportar el arca, la llamó Pérez Usa, el lugar ese donde murió. Pérez Usa significa quebrantamiento de Usa, pero quebrantamiento de Usa, Pérez es quebrantar, en hebreo Pérez, ¿no es cierto? Y Usa, pero quebrantamiento de Usa significa quebrantamiento del poder. David llamó ese lugar quebrantamiento del poder cuando muere Usa y se dio cuenta de que el poder humano que transportaba el arca fue quebrantado por el poder de Dios. Pues, ¿me está siguiendo? Por eso le llama así al lugar, porque Dios le demostró a David que no se puede hacer las cosas humanamente. David también hacía muchas veces las cosas en forma humana y las que le salían mal, pero muchos, no solamente David. Después le voy a mostrar el caso de Jacob también. A mí me llamó la atención, cuando uno va leyendo, ¿no es cierto? Ahí estoy, el pueblo de Jacob. Entonces David se da cuenta de eso y dice, mejor dejemos el arca. Es decir, estamos transportando mal el arca vendría a ser el eje central de la revelación de Dios en el pueblo de Israel. Y lo que es central en el pueblo de Israel no lo sabían hacer. Si uno no sabe hacer lo que es central, todo lo que viene al lado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Me está siguiendo? Era central tener el arca de la alianza. Entonces David lo deja en un determinado lugar. Entonces se va de nuevo y habla con los levitas. ¿Se acuerdan que leímos? ¿Se acuerdan todos los grupos que tenían que servir en Israel? Todos los grupos que tenían que servir en el tabernáculo, dice, y Dios les dio carretas y bueyes. Pero a estos que tenían que transportar el arca, dice, no les dio carreta y bueyes, les dio varas para que se lo pongan en el hombro y que lleven la palabra de Dios sobre sus hombros. Y a esto iba. En la Biblia aparece muchas veces, me siguieron, ¿no? Tal vez a lo mejor que yo, pero de todas maneras llevaban las varas, llevaban el arca con las varas sobre el hombro, y entonces después lo llevaron de alguna manera, de una manera correcta, y lo llevan a un lugar a Jerusalén, y después David se queda y dice, voy a construir la casa. Los primeros que llevaron no sabían ni a dónde lo llevaban. Es decir, no se puede llevar, me acuerdo, lo llevamos a Jerusalén y lo dejamos ahí, ¿no es cierto? O por ahí. Dice, ¿se acuerdan cuando está el salmo que dice, alzado puertas, ¿no es cierto? Y para que entres alzado puertas, se alzaban las puertas porque tenía que entrar el arca. Por eso a David le queda y escribe el salmo. ¿Me entiende? Entonces a veces uno quiere hacer las cosas. ¿Se acuerda? Lo comentamos la vez pasada, la tsunamita hizo las cosas bien después, pero al principio las hizo mal. Como no le abrió la puerta a su amado que se quería meter, dice, no, porque no estoy en condiciones. Entonces, después recapacita y quiere abrir la puerta y el amado no estaba. O Dios de Israel, es lo mismo. Y luego dice, bueno, abrió la puerta para ir a buscarlo, a ver dónde estaba, y le agarran los guardias de ahí de la ciudad y la golpea. O lo hacemos a la manera de Dios, dejándolo que entre y ponga la mano, o abrimos nosotros y vienen los problemas. Cuando Dios quiere meter la mano no lo dejamos. Cuando queremos abrir la puerta a nosotros, en ese sentido, las cosas salen mal. Pero hay muchas cosas que salen mal. Cuando se hace a la manera de Dios son caos. Lo mismo los exploradores. Mire, te voy a poner, yo me lo anoté aquí, pero te lo voy a mostrar porque no es me anoté varios ejemplos, ¿no? Pero me anoté varios como los exploradores, ¿cierto? Donde hay cosas que se hacen mal. Después le voy a mostrar el de Jacob, pero ya cuando nos metamos en la mitad del tema para la segunda parte del tema, por así decirlo. Y algunas se ven muy claras y otras, como la de Jacob, uno se puede dar cuenta, pero después le voy a mostrar lo que enseñan los rabinos, ¿no es cierto? También me traje ese librote para que veas que pero de todas maneras lo voy a decir. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente hoy, no nos damos cuenta hoy, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, decimos, oh, qué sorpresa, ¿no? Mirá lo que hizo fulano, mengano, sutano. Pero como nosotros no estamos muchas veces en el arca, ¿no es cierto? Porque le pasa a usted, me pasa a mí, le debe pasar a la gran mayoría, si no le pasa siempre, le pasa de vez en cuando, hasta el más
aquella persona que más se pueda sentir cerca del Señor. Pero pasa siempre. Hoy, en el judaísmo mesiánico, en el cristianismo, se inventan cosas, se inventan. Y cuando se inventan cosas, metemos carros y bueyes y no nos damos cuenta. Y hubo gente en la Biblia que inventó cosas. ¿Sabe quién inventó cosas para hacer una nueva religión? Está en la Biblia con un montón de ejemplos. Jeroboam. Jeroboam inventó un montón de cosas para hacer una nueva religión. Y está en la Escritura. Por ejemplo, ¿qué es esto? Primera de Reyes, voy a mostrar un ejemplo. En Primera de Reyes, siempre digo, o a la manera del Señor o a la manera nuestra. Pero en todos así. Todas las Primera de Reyes 12. Todas las confesiones religiosas, no voy a hablar digamos, todas las que surgen de la Biblia, catolicismo romano tal vez, distintas vertientes que hay en el cristianismo, en los musulmanes, que todo surge de la Escritura, ¿sí? En el judaísmo y en el judaísmo mesiánico, a lo largo de la historia, uno se da cuenta que se inventaron cosas. Si uno va a dar una ilustración, que esa ilustración me va a dar un impulso para comprender las Escrituras en buena hora, pero cuando me empiezan a dar ilustraciones que de alguna manera me están dejando incorporar otras cosas que no son de la Biblia, es ahí donde se corre el gran peligro. ¿Me entiende? Porque se agregan cosas y se agregan cosas y se agregan cosas. Y cuando yo no soy un estudioso profundo, soy un mero lector en ese sentido de la historia de las religiones, ¿no? Del judaísmo mucho más, pero hasta cierto punto de las otras, ¿no? Y entonces uno sabe que en todas las confesiones que yo le acabo de mencionar, por eso estamos así en este mundo que vivimos, estoy hablando de las confesiones que emanaron de las Escrituras, allende de las otras que son de otras culturas y que uno puede o no sabe. Y en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 32, dice, entonces Jeroboam, ustedes se acuerdan de Jeroboam. Jeroboam era un ministro que vendría a ser como hoy, como el ministro casi de Obras Públicas, por así decirlo, el ministro de Salomón, que se fue exiliado, ¿cómo fue cuando se pide asilo? Asilo político. Pidió asilo político, esa es esa expresión. Había pedido asilo político en Egipto porque Salomón quería matar a Jeroboam. Lo quería matar porque le dice, tú Salomón pones cargas pesadas sobre el pueblo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, todos los pasajes que vimos el otro día, hablaban de llevar sobre el hombro las cosas, ¿no? De poner el hombro. Y entonces, Salomón fue uno, y Yeshua habla pero de los fariseos en otro sentido, dice, ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás que ni ellos mismos las pueden llevar. Pero Salomón, por su forma de vida, por la soberbia que le pudo haber cundido en el final, por creerse, no sé, tal vez muy poderoso o omnipotente, comenzó a poner cargas pesadísimas sobre los hombros del pueblo de Israel, pero en un sentido de dictador. Estaba destruyendo prácticamente la vivencia y la convivencia del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿sí? No la judía. Y entonces el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y entonces eran tantas las cargas pesadas que puso, que uno de sus ministros, Jeroboam, que era del mismo grupo donde estaba Roboam, el hijo de Salomón, digamos de todo ese grupo de gente, le dice, no pongas tantas cargas pesadas al pueblo, porque en definitiva estás destruyendo. Y entonces a Salomón no le gustó, y entonces a Jeroboam pidió asilo político en Egipto, y cuando muere, ¿se acuerdan? Cuando muere Salomón, sale del asilo político y vuelve a Israel. Entonces, Jeroboam habla con Roboam, que iba a ser de alguna manera que iba a liderar. Y entonces le dice, mira, tu padre hizo esto. Y entonces el pueblo estaba muy mal. ¿Por qué? Salomón prefería invertir su dinero, potencial económico,
la economía del Estado, son pasajes muy largos pero lo tiene que leer, para congraciarse con las naciones vecinas. ¿De qué manera lo hacía? Una de las formas que lo hacía era teniendo esposas, mujeres en concubinas de distintas latitudes, y de alguna manera ese era el nexo con las naciones vecinas. Pero eso implicaba mucho dinero, porque estas mujeres que tenían también eran muy codiciosas. Entonces, como eran codiciosas, las naciones vecinas utilizaban también a esas mujeres como vínculo. Y de alguna manera, usted se va a dar cuenta cuando se construye el templo, ¿sí? Vio que vienen maderas de Tiro, de Fenicia, fulano, vienen incluso ingenieros y arquitectos todos para construir, porque de alguna manera Salomón invertía, en vez de invertir en el pueblo, está bien, el templo está bien, pero invertía fortunas en quedar bien con el extranjero, a expensas de su propio pueblo. Si uno va leyendo la historia, es terrible. Uno ve la Biblia, ¿no? Y piensa que bárbaro las misas, Salomón. Pero usted dice aquí, que fue el hombre más sabio, ¿sí? Pero terminó en una catástrofe. Mira, hay cosas que empiezan bien y terminan mal. Hay cosas que empiezan mal y terminan bien. Y hay cosas que empiezan mal y terminan mal. En el caso de Salomón empieza bien y termina mal. David empieza más o menos y termina bien. Saúl empieza bien y también termina mal. Un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Pero eso uno lo ve, porque uno va a decir, uno si es judío, no dice, no, pero usted fíjese, los siervos de Dios, los hombres de Dios que utilizó. ¿Sabe lo que le cuesta? Yo me pongo a pensar esto es personal mío. Lo que le debe costar a Dios estar con nosotros, hermano, somos terribles. Somos terribles. Yo me imagino lo que debe costar al Señor lidiar con nosotros. Lo que le debe costar. Usted dice, no, pero Dios es todopoderoso. Mire, yo sé que es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Es así, pero le cuesta con nosotros. El peor enemigo entre nosotros y Dios somos nosotros. En serio, hermano. Le echamos la culpa al diablo, que de todo, pero el peor enemigo somos nosotros. En serio. Si uno, a fuerza de ser sincero y el honor a la verdad, se pone a pensar, se da cuenta que es así. Salomón, como Saúl mismo, que Dios hablaba por él, termina con su cabeza en una lanza enemiga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ve todo eso, uno se da cuenta que Dios, de alguna manera, apareja a la humanidad en general, apareja y guía a la nación de Israel, la va guiando a expensas del sufrimiento que tenga que vivir el pueblo de Israel con ese aparejado. ¿Entiende? Es cierto, el pueblo de Israel podía tomar un montón de decisiones que eran equivocadas. Dios lo perdonaba, pero tenía que sufrir las consecuencias. Las consecuencias se sufren. Sí, las consecuencias se sufren. Dios perdona, pero a veces si hacemos cosas equivocadas, incluso con nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Si hacemos, no lo alimentamos bien, de repente nos va a gustar comernos el asado, la barbacoa con toda la grasa que viene. Oh, qué sabrosita que después de 10 años tenemos las arterias que dan terror. Claro. Ese es uno de los problemas. Nosotros pensamos, uno va a decir, pero es que es rico y no me hace nada. Pues somos tan necios, no te hace nada ahora. No, aparte somos ingenuos, tontos en eso. Digo porque yo lo hice, desde joven comíamos los asados de la Argentina, los buenos asados con la piel crocantita. Y hoy digo, ay, ¿por qué no frené antes? No, ¿por qué no frené antes? Claro, ¿por qué no lo frené antes? Y después se sienten las consecuencias y desgraciadamente en ese tipo de cosas uno pasa las consecuencias, pero es irreversible. Es irreversible. Yo no soy médico, pero cuando las venas obviamente no tienen ese problema, son las arterias, pero las arterias tapan, le van a dar medicamentos para fluidificar la sangre. Pero hay capas que han quedado, que ya se estrecharon, y usted tomó 20 años de estos últimos 10 años, 15 de estatina, besafibrato y todo este rollo, ¿no es cierto? Y fluidifica, pero la capa esa, después dice, bueno, ¿cómo si después de tanto tiempo que tomé, al final dice,
Y bueno, pero hay cosas que quedaron, se fueron estrechando, y la medicina, la ciencia hace lo mejor posible para abrirla. Pero nos mandamos desde que somos chiquitos, comiendo ese tipo de un ejemplo. Hacemos las cosas a veces medias mal o muy mal y hacemos las cosas como Dios manda y saludablemente o si no. Y entonces aquí dice nuestro famoso Jeroboam: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Jeroboam inventa una fiesta. Él se había instaurado, y a esto iba, en el norte de Israel a través de una profecía, porque la cosa estaba tan mal, estaba tan mal la cosa en Israel, tan mal estaba la cosa en Israel, que viene hasta un profeta, ¿se acuerdan? Aún estando tan mal, Dios dice, de los males utilicemos el menos malo, ¿cierto? A veces Dios tiene que utilizar el menos malo. Le dice a Jeroboam, mira, viene un profeta, le dice: Jeroboam, dice, como no te da resultado este tratamiento con el hijo de Salomón, porque no quieren quitar las cargas al pueblo de sus hombros, pero dice la palabra hombros, creo ahí, y no quiere quitar las cargas del pueblo de Israel, dice: tú vas a gobernar en las 10 tribus del norte, y Benjamín y Judá se van a quedar con Roboam. Era el mal menor. Y entonces le dice: pero tú tienes que hacer las cosas que Dios dice, le dice el profeta. Si tú haces lo que Dios dice, tú vas a gobernar bien las 10 tribus. Es decir, mira, porque era el pecado, en definitiva. El caos está instaurado en Israel. No hay solución con este hombre Roboam. Salomón murió como dictador y Roboam dice va a seguir igual. Si usted, no lo dice así, pero si usted lleva a ver que dice eso. ¿Se acuerda? Roboam habla con los ancianos de Salomón. Los ancianos de Salomón le dicen: mira, tu padre anduvo mal. Cambia la política del Estado con Israel. Entonces no le gustó porque había menos dinero. ¿Okay? Y entonces Roboam habla con sus colegas y le dice: no cambien la política. Y Roboam dice, aceptó la política, aunque no sea la política, pero lo mismo, acepta el consejo de sus colegas, no de los ancianos de Salomón que se daban cuenta. Pero los ancianos no pudieron con Salomón. Y entonces Roboam, cuando viene Jeroboam, le dice: yo no voy a cambiar la política, esto va a seguir igual, y se lo dice igual o peor. Se lo dice con un modismo. Le dice: el dedo más pequeño, dice, el dedo más grande de mi padre es el más pequeño mío. ¿Sabe lo que significa? Que si Salomón puso cargas inmensas en Israel, ¿se te imaginan lo que viene conmigo? ¿Me está siguiendo? Y entonces como es que Jeroboam se va, porque tenía la profecía de este hombre ahora. Pero Jeroboam, cuando vio que empezó a gobernar y tenía el estatus sobre 10 naciones, sobre 10 tribus, cuando en definitiva él tenía solamente un ministerio en el puesto de Salomón y aparte estaba expatriado con asilo político, podía no ser muy bien mirado por otro. Entonces empieza a gobernar, y cuando empieza a gobernar, ¿sí? Yo me anoté aquí algunos, ¿no? Pero por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10, 12 pasajes donde Jeroboam hace cosas, pero como los exploradores que dijeron: no entremos a la tierra de Israel, los que recibieron la noticia dijeron: bueno, ahora que murieron estos 10 exploradores que fueron los que nos incitaron a entrar a la tierra prometida, vamos a entrar. Y dice: no, ya Dios no está con nosotros, a la manera de Dios era ayer, hoy es a la manera humana, no va la cosa. Como se acuerda usted, a la manera, pero hay toneladas de pasajes de esto, eso tal vez sea, bueno, después le voy a mostrar otro que, pero por ejemplo dice: instituyó Jeroboam, es cierto, es instituyó, la idea es inventó, creó, ¿no?
Una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se le celebraba a Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares santos que él había fabricado. Sacrificó pues el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es decir, ahora nosotros nos desvinculamos totalmente del Israel, de nuestro antepasado de Israel y del Dios mismo, pero vamos a adorar al Dios mismo, ¿sí? Pero con cosas inventadas. ¿Me está siguiendo? Entonces inventan. Usted piensa que el catolicismo, el judaísmo en algún momento, como esto, el judeo-mesianismo que inventamos cosas, qué sé yo, en el cristianismo con mil y una vertiente del cristianismo, que se inventan cosas, por eso se dividen. Algunos dicen, bueno, de acuerdo a la Biblia nosotros creemos esto, y otros dicen creemos lo otro. Y entonces ya empezamos a tergiversar, dibujar, crear un montón de cosas. Existe. Permanentemente existe esto, ¿no? Por eso Josué le va a decir al pueblo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esto es 32, 33, el 27. Bueno, voy a leer el 25 rápido, miren. Por supuesto hay que leer otras cosas, pero esto es fundamental. Dice entonces, ahí mismo, 12, 25. Jeroboam entonces reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en él, y saliendo de él reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Es decir, fíjese, yo me voy con 10 tribus, pero la casa de mi reino tiene un ojo y su oído en el sur. Entonces, yo le tengo que de alguna manera decir que todo lo sacrificial del sur y toda la presencia de Dios la podemos reemplazar en el norte. Eso le va a decir. Se sintió con poder. Mire, una de las cosas terribles que tenemos es cuando se nos da poder, ¿no? Si no, todos trabajamos en algún lado. Entonces, usted está en un trabajo, usted tiene compañeros, ¿no? Pasan 2 o 3 años, trabaja 4. A uno lo ponen de encargado, lo revientan al compañero. Vamos, no, ahora no podía comer con usted. Porque soy encargado. Sí, no, que mire, yo la trabajé en una empresa. La empresa Gillette en Argentina, pero trabajé en esos tiempos que no tenía alumnos de guitarra. Yo me dedicaba a la guitarra clásica y 2 o 3 meses en Argentina. Entonces me quedaba con 10 alumnos, 12, 13 en esa época, y 2 o 3 meses iba a trabajar a alguna oficina. Trabajé en contabilidad, que siempre enganchaba por agencia, en algún lugar, sí, gracias a Dios. Entonces, claro, sí, casi lo ahorco. Entonces, bueno, había un encargado, un muchacho delgadito, alto. Entonces había muchos empleados. Entonces yo llego ahí, bueno, tuve una semana, 2 meses, trabajaba bien. No me lo hizo a mí, se lo hizo a varios, pero me refiero a éramos varios. Teníamos todo de acuerdo, esos moldes metálicos que se van corriendo con los archivos. Entonces se habían salido una ruedita, y bueno, yo alguna vez lo había arreglado también porque me gusta hacer, bueno, con otro. Entonces, una vez se salió la ruedita, esa ruedita, y hay que meter las puertas así y sacar. Entonces viene el encargado y me dice: Elías, fulano, dice, ¿por qué dice? No hacen, dice, pero necesitamos 1 o 2 personas más. Entonces le digo: ¿por qué tú no nos ayudas? Entonces me dice: no, dice, porque a los ojos de los gerentes de esta gran empresa, no queda paquete que un encargado esté arreglando algo. Ese momento dije con entendía porque yo que era pólvora en aquel entonces también, hoy también se dio, me controla porque yo soy grande. Era pólvora, ¿no? ¿Me entiendes? Dice, no, que paquete se entiende, no queda paquete. Nosotros decimos paquete, no queda bien, pero se usa la palabra paquete. El paquete es algo bonito, no queda bonito, se usa la palabra paquete. No sé por qué usamos la palabra paquete. No queda paquete que un encargado esté arreglando alguna cosa así como una persona de mantenimiento. Y digo, ¿de dónde salió esa palabra? ¿Me entiende? Entonces se le da autoridad, es cierto, se le da autoridad a uno y no me diga que alguna vez lo pasó con algún colega, amigo de la profesión, empleado, compañero. No me diga que no.
no lo vio eso. Entonces ese tipo le dan un cargo y el otro agarra, pero me pasó varias veces esa, varias veces. Y alguna vez me desbordaba. Que era medio bravo, era medio bravo. Y entonces, Jeroboam se ve con poder y dice, la gente se me va a ir. Tal vez usted me dice, bueno, a lo mejor tenía buenas intenciones, porque es cierto, si usted lee la historia, que había que leer mucho, y si usted lee la historia, va a ver que el profeta le dice, si tú haces las cosas como las haces, como Dios quiere, te va a ir bien, porque aunque no se dio cuenta que era, se tiene que haber dado cuenta que la profecía era porque en definitiva parecía, era lo menos malo que podía pasar. Israel tenía que seguir adelante y podía ser el caos para Israel si Roboam tomaba todas las tribus. De hecho que Dios sabe, la historia de ella no se puede cambiar. Y entonces se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Adonai en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y se me pone, yo tengo la profecía, él tenía la profecía del profeta de Dios, pero está creyendo, no está creyendo en la profecía, está creyendo con la razón. Es decir, ¿me está siguiendo? A él había dado profecía de que iba a gobernar, pero en vez de creer en esa profecía, que en definitiva era lo menos malo que le podía pasar a Israel, porque no había otra alternativa, por lo menos bíblicamente para nosotros no hay otra, entonces dice, no, pero esta gente siempre está con Roboam, dice, y me está siguiendo. Estoy pensando humanamente, racionalmente, creyendo en lo que me rodea, pero no en lo sobrenatural. No creía en lo sobrenatural. Porque si hubiera creído en lo sobrenatural, no hubiera hecho lo que hizo. Pero como creyó humanamente, termina mal, porque empieza a crear una estructura religiosa en el norte, distante de lo que Dios había dicho para el pueblo de Israel, que estaba instalado en el sur como templo de revelación de Dios mismo. Entonces dice, me van a matar. Mire, yo estaba pensando, me van a matar, y se olvidó de la profecía que tenía. Si este pueblo sufriere y habiendo tenido consejo, hizo el rey los becerros de oro. Qué bárbaro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué están rememorando? Lo que había hecho Aarón, en definitiva. Construye becerros de oro para poner en Dan y en Betel, ¿ok? En 2 puntos, para que el pueblo estuviese en el norte o en el sur, pero no fuese al sur de Jerusalén, ¿no? Sino que estuviese en el sur de Israel, pero no de Jerusalén. Dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es decir, vamos a tener sacerdotes, vamos a ungir sacerdotes que no son del linaje arónico. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando uno, acá tenemos este fragmento. Pero así como tenemos los exploradores, cuando después suben los otros que no tenían que subir, por eso perdieron en Norma y se tuvieron que ir 38 años al desierto, la mujer tsunamita, pero hay un montón de casos en la Biblia, donde cuando hacemos el caso de David con el carro y los bueyes, hay muchos casos, o lo hacemos a la forma de Dios o lo hacemos a nuestra manera. Nuestra manera puede ser muy pintoresca, incluso puede ser interesante para muchos. Algunos van a decir, mira qué bárbaro, ¿saben qué? Vamos a elegir sacerdote. Vamos a elegir sacerdote para todos los lugares, ¿no es cierto? Y para los servicios que tenían ellos. ¿Sí? Mucha gente estaría contenta, ya no dependemos más del sur, nos vamos a independizar. Hoy pasa, usted dice, no, pero ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Sí? Y usted se da cuenta de lo que pasa en este mundo espiritual, en todo lo que nos rodea. No, ay, qué bárbaro esto, no, aquello está extraordinario. ¿Qué extraordinario? Acá, en las cosas de Dios no es extraordinario, no extraordinario. Aquí o es de Dios o no es de Dios, no. Qué bárbaro, que no sé, qué templo que levantaron, qué esto, qué alabanza. Dice acá, la alabanza no es artística. O algunos dicen, sí, pero aquí la alabanza no me gustó, y si la alabanza no la hacemos para nosotros.
dice, ay, las canciones ya no me gustan, es un problema suyo. Pero claro, si la alabanza se hace para el Señor. Ahora, cuando dice, bueno, hay canciones que se componen y se le pone música y que bueno, esas canciones compuestas se con algún pasaje bíblico, otra vez no se sabe a quién ni cómo componen las canciones. Nosotros básicamente tenemos canciones compuestas, pero el 90 y 15% veo que es el fragmento bíblico textual como está en la Biblia. Es cierto, en el judaísmo hay muchas que son de fragmentos bíblicos medio parafraseados, pero sí que cantar, nosotros que cantemos canciones compuestas, incluso cuando cantamos, las tendríamos que repasar como dejado y otras, de alguna manera ven amado al encuentro de la novia, y entonces de alguna manera ¿no es cierto?, está hablando de lo que habla la Escritura, un ejemplo, ¿no es cierto?, y tantas otras, pero cuando uno la lee, dice, bueno, y cuando uno empieza a buscar, dice, ah, no, pero mira, esto es reminiscencia de este pasaje, de este y de este. Pero hoy también cuando en muchos estamentos de las congregaciones, de las denominaciones, si quieres, más que congregaciones, denominaciones, ¿no es cierto?, se busca lo artístico y uno se da cuenta de eso. ¿Y sabe cómo se lo transmiten a uno? Miren la expresión que Susana, no me digan que no la escucharon, ¿no? Yo la escuché infinidad de veces. Cuando dicen, no, al Señor lo mejor. O no dice así, no, la excelencia para Dios. O no se dice, no sé, cuando usted le dice eso, le dice, no, la excelencia para usted. ¿Es cierto? Porque de repente usted está yo me cansé de verlo desde el año 83 que estamos con Rosa en el judeo-mesianismo recorriendo por todos lados. Íbamos a congregaciones, ¿no es cierto? Y entonces estaba con la guitarra eléctrica. ¡Oh, no! ¿Y a quién le tiene que presumir? ¿O no es así? ¿O no? ¿Lo vi yo solo eso? No, hermano. ¿De acuerdo? Y entonces, entonces, todo ese tipo de cosas, o es para el Señor o no es para el Señor. Lo hacemos para nosotros. ¿No es cierto? Entonces usted va a ver, están los premios para las canciones, donde está el Grammy, no sé, el Grammy latino, algo así, ¿no? Y el Grammy cristiano. Entonces la cosa está escuchando, dice, la canción de fulano está primera en el ranking, el ranking de aquí, hay que ver cómo está en el ranking para Dios. Claro, entonces a lo mejor está maravilloso, pero o lo hacemos a la forma de Dios o a la forma de los hombres. Ese es el problema. Entonces, le dice, la Biblia aparece en muchos pasajes que ya no lo voy a nombrar de nuevo porque ya lo hicimos el sábado pasado. Pero dice, dice, lo llevarán sobre los hombros, ¿sí? Pero los hombros, la expresión de este hombro, incluso en lo coloquial, lo cotidiano, hablando en español, cuando alguien te dice, bueno, el esposo les lleva la carga, como Job llevaba la carga sobre sus hombros, ¿no? Aunque la expresión no aparece ahí, porque oraba por sus hijos y los ponía delante de Dios, por si hubieran pecado con las fiestas que hacían y no lo hubieran hecho para Dios, ¿no es cierto? Y entonces, llevar eso sobre los hombros es una carga de sacrificio, de sufrimiento, de responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, hablamos de que llevar sobre los hombros habla de eso, ¿sí? Y nosotros tenemos muchas de las cosas que hacemos, como podría ser, puedo poner otro caso, no consigo extender eso, pero el caso de la alabanza, nosotros es sacrificial la alabanza, porque la alabanza es sacrificial no de sufrimiento, pero es sacrificial de sacrificios de alabanza. Estos sacrificios de alabanza con premio. ¡Ay, qué sacrificio! Vale, también que un sacrificio así. Claro. ¿Cómo era la noticia que daban también? El delfín no sé cuánto, delfín león, algo así. En el ambiente de los creyentes y tantas otras cosas. Lo pueden hacer, bueno, en el judaísmo también tenemos canciones, en el judaísmo de distintas entidades judías, o sea, canciones con algunas melodías que son de terror directamente. ¿Me entiendes? Que uno ya sabe que esas melodías que fueron compuestas, creadas, o ritmos, y melodías, pero también ritmos, que fueron creados en un sentido
espíritu erótico lujurioso sexual, porque yo lo sé eso, porque yo anduve en la música y sé lo que es eso. Bueno, ustedes a lo mejor pueden darme mucho la música más que yo, o saben más música que yo y lo pueden saber, pero está en ese sentido. Entonces llega un momento que uno ve todo eso. Entonces cuando la Biblia habla de poner el hombro de los varios pasajes que vimos el otro día, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de qué manera cada uno hace las cosas en forma sacrificial, no porque tengamos que sufrir, pero sacrificial en el sentido también de devoción, ¿no es cierto? Porque en definitiva, cuando uno tiene devoción, incluso hay un sacrificio, un sufrimiento. Usted va a decir, ¿cómo sacrificio? Sí, porque en definitiva, cuando uno tiene devoción sacrificial o alabanza sacrificial por el Señor, hay un desprendimiento de uno. Por eso Yeshua decía algo que nosotros no lo entendemos, lamentablemente, ¿no? Que es negarse a uno mismo. Cuando uno se niega a uno mismo, sufre una barbaridad. Uno va a decir, no, porque yo estoy en el Señor, entonces me niego a... Si fuera fácil no lo hubiera dicho. Digamos, un eje central también del Nuevo Testamento era ese. El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Si fuera fácil no lo dice, porque lo fácil no lo va a decir. Lo fácil a lo mejor estaría con una ilustración y se sobreentiende. Dice, nieguese a sí mismo. Es terrible negarse a uno mismo. Uno tiene, vio cuando dice, esta persona es auténtica, tiene su convicción, es un auténtico tonto, ¿verdad? Claro, es auténtico, tiene sus convicciones erróneas. Porque el que tiene convicciones de la palabra de Dios no va a tener sus convicciones. ¿Entiende? Cuando uno tiene la convicción de la palabra de Dios no va a decir eso, de esa manera. Eso es lo que pasa. Nosotros vemos la Escritura y a veces no la dimensionamos. Nosotros utilizamos, se busca más al Señor por las bendiciones, por las bendiciones que voy a recibir, pero no buscamos al Señor para alabarlo, ¿no es cierto? A lo mejor, no sé, de 10 horas que estamos en el mes alabando al Señor, o de 20 en un mes, ¿no es cierto? Pongamos 20, 19 son para pedir bendiciones y una por ahí, Señor, te exaltamos, ¿no? O si vamos por la calle o en nuestra casa, Señor, te exalto, no. El Señor, que consiga esto, que consiga aquello, que consiga lo otro, que tenga lo que sea. Es decir, no está mal porque uno busca la dependencia. Uno lo ve en la Escritura. Entonces, por eso le decía, me había notado todos estos pasajes de Jeroboam, pero para que vean cómo esto que estamos hablando de Jeroboam es judaísmo o doctrina de Israel. Es decir, bíblicamente tenemos la doctrina de la Torá con el Tanaj incluido, obviamente. Pero Jeroboam, si a Jeroboam no le hubiera pasado, que las 10 tribus desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron a nuestra vista, no a la vista de Dios. Tuvo un propósito porque se fumaron del conocimiento de la sociedad y de la humanidad. Dios sabrá cómo, y la restauración habla de esas 10 tribus. Pero cuando uno ve que las 10 tribus desaparecieron, acá tiene un antecedente porque desaparecieron. Porque las 10 tribus no tenían que, probablemente no hubieran, digo probablemente porque Dios es el que sabe todas las cosas, en este sentido. Hay cosas que no son probablemente, hay cosas que pueden ser probablemente. Probablemente desaparecieron. Esta sería una de las razones probables por la cual desaparecieron. Porque el líder que tenía profecía de seguir los mandamientos de Dios, al tener temor por su vida y dejar de lado la profecía de Dios, lo hizo a su manera y creó una pseudo religión, una imitación falsa de lo que había en Jerusalén. Entonces toda esa corriente dijeron, estos son tus dioses, y la gente iba durante décadas. Durante décadas y décadas fueron instruidos. Ninguno se rebeló o ninguno se dio cuenta. Ah, qué bueno, porque como no pensaron que el becerro de oro que construyó Aarón, ¿sí?, fue la causa de la muerte de 3.000 líderes de Israel, pasados a espada por haber construido eso. Y a su vez les hace triturar, ¿no es cierto?, y se lo pone en un brebaje y les hace tomar. Ese es un pasaje un poco difícil, pero vamos a tomarlo literalmente. Les hace tomar el propio veneno de su pecado.
¿Se acuerdan que se derrite el becerro? Dice, el oro ese para el becerro de oro, ahora vas a ver cómo te sienta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan las codornices? Queremos esto y queremos esto y queremos. Mire que Dios lo da, el tema después que pasamos las consecuencias. Pues a veces decimos, pues Señor, incluso se ora por otro, bueno, nunca ore por mí así por la otra. A veces oramos por otra y dice, Señor, responde lo profundo de su corazón. Pero usted no sabe lo que tengo en mi corazón, además, si de repente cumple, a lo mejor me cumple negrura. Cuidado cuando se ora, porque a veces oramos mal. ¿Me entiendes? Claro, oramos mal. Y entonces tenemos, es cierto, tenemos que orar, dice, orar con sabiduría. Respóndeme los anhelos más profundos de mi corazón. Y de repente hay uno que tiene dando vuelta por ahí que ni se lo acuerda y le aparece eso, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Entonces teníamos el famoso becerro, este becerro de oro que se lo hace tomar. Y la gente, de alguna manera, tenían eso, podían haber tenido eso en mente, ni tampoco. Entonces, cuando la Biblia habla de llevar las cosas sobre sus hombros, que vimos varios pasajes, y ahora les quiero mostrar algo también, rápidamente, entre comillas. Y la Biblia habla en muchas ocasiones, la palabra hombro se usa muchas veces. Yo me expliqué el otro día, la había puesto, incluso puse otras cositas también al respecto, pero mucho no me acuerdo qué es lo que había puesto. Ahora le pregunto qué fue lo que puse. Bueno, y entonces, yo no vine, aparece con varias traducciones la palabra hombro, porque la palabra hombro, ¿no es cierto?, significa hombro y hombrera, las dos cosas significa, pero también significa lado y costado, porque tenemos los hombros al lado y costado. En hebreo, bíblicamente y extrabíblicamente, cotidianamente eso es así. La palabra hombro en hebreo también se traduce como ayuda, socorro. Por eso dice, dame el hombro, significa ayúdame. Y en hebreo es exactamente igual. Exactamente igual. Y aparece muchas veces esto. Por eso, la Biblia, si bien no aparece muchísimas veces la palabra hombro en este sentido, aparece varias veces y nos va enseñando. Por eso, les voy a mostrar ahora en el libro de Josué, capítulo 3. Desde el 11 al 17, perdón. Usted se acuerda que Israel tenía que entrar a Jericó. No me estaba fijando, leía otro, no, pero desde aquí se da entender perfecto. Dice en el verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Siempre es el arca. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Adonai, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Araba, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, del Arabá al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ustedes siempre recuerden, el Jordán nace en el monte Líbano, así. Entonces viene del monte Líbano, va descendiendo, pasa por por las aguas de Meriba, pasa por el lago de Tiberíades, va bajando, llega, ¿no es cierto?, al Mar Muerto. Y entonces sigue bajando y el pueblo de Israel, bueno, las aguas bajaban, ¿no es cierto? Y entonces los sacerdotes llevaban, acá no lo dice, pero los sacerdotes
sacerdotes llevaban el arca sobre los hombros. Acuérdense, ¿no es cierto?, que lo que habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes que vimos? Que el sacerdote dice, que no sé si es la primera vez que aparece en la pasada, dice que los sacerdotes tenían que llevar sobre sus hombros, ¿no es cierto?, el efod, ¿no es cierto?, y tenían que tener todas las 12 piedras que representaban a los hijos de Israel, porque lo dice, si los llevarán sobre sus hombros. Los sacerdotes tenían que llevar como carga permanente, que lo vimos, ¿no es cierto?, intercediendo por el pueblo de Israel y elevando la llama, ¿se acuerda que eso lo vimos también? Era una carga de enseñanza, de bendición, de instrucción, de contención del pueblo de Israel, y lo tenían representado en las piedras que tenían que llevar sobre sus hombros, sobre sus hombros, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, el hombre, el sacerdote de Israel, tenía que llevar la carga sobre sus hombros de todo el pueblo de Israel. Y como llevaban la carga, tienen que llevar el arca sobre sus hombros. Y entonces le dice, bueno, el pueblo va a pasar, pero primero venían los sacerdotes, llevando el arca sobre los hombros, como responsabilidad. Cuando los sacerdotes ponen el pie, uno lo ve así mismo. Si fuera con una cosita así, yo lo piso, pero cuidado que tenía varios metros de profundidad. Y así tuviese, miren, así tuviese poco. Dentro de lo poco a veces está la maldición, ¿no es cierto?, del enemigo a ver por tan terrible. Aún dentro de lo poco. En Argentina, yo cuento porque por lo menos vi lo que pasaba. Estuve, ¿cierto?, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, se me fue el nombre del río, es un río muy chico, pero es chaparrete, bajito, un poco profundo, en algún lugar un poco más. ¿Okay? Entonces, yo estaba dando charlas por esas ciudades, muchísimos años. Entonces, a mí me gusta siempre, bueno, aprender de donde sea. Entonces, siempre voy. Entonces me decía, ¿dónde estaba? Y te preguntaba, ¿y esto? ¿Tú sabes que acá venían tal tribu y tal otra tribu? Yo lo había estudiado un poco. Entonces dice, en este río de aquí, no te imaginas la cantidad de muertes que hay. Pero yo, no, bueno, aquí, no sé, no le llega ni de aquí el agua en algún momento. Bueno, dice que cuando estaban el ejército, ¿no sé, la época de la conquista, esas tribus estaban medias rebeldes, muy rebeldes, y entonces causaban estragos en las personas que querían asentarse allí, en los soldados o en el ejército. Y entonces estaban allí. Y entonces, una vez dice, bueno, vamos a crear un ardid, ¿no es cierto? Dice, vamos a tratar de hacer un pacto o de un pseudo pacto, con los aborígenes que están en este lugar. Ok. Entonces, era una trampa. Los aborígenes venían desde el otro lado, ¿sí? Y el ejército y algunos estos ministros de aquella época, por 1800 y pico, creo. Y entonces, no me acuerdo de esto, pero es así. Entonces, bueno, pero cuando empiecen a avanzar y ya pasen, ¿no es cierto?, el río ese, ¿cierto?, los masacrados. Dicho y hecho, cuando los pobres aborígenes pasan, ¿no es cierto?, hay una masacre porque los agarraron medio desmantelados. Bueno, los brujos de esa tribu echaron maldiciones generacionales y de que ahí va a haber siempre mortandad y un montón de cosas, ¿me entiendes? Y es cierto, lo bueno existe, pero lo malo también. ¿Ok? Bueno, y en ese riacho muere cantidad de gente, me está siguiendo. Por eso, a veces uno dice que si yo pongo los pies en el Jordán, ¿sí? En el Jordán entre comillas, si no venía como torrente el agua, ¿no es cierto? Porque en definitiva es así. Entonces los sacerdotes ponen el pie, en el momento que empiezan a poner el pie, que llevaban el arca sobre el hombro, vendría a ser como padre de familia, como hombre. De hecho que en definitiva la responsabilidad para todos, porque Job hizo lo mismo, y tantos otros en la Biblia aparecen con la misma estirpe, ¿no es cierto?, de siervos de Dios. Y entonces ponen los pies y el agua dice que se contiene en un lugar determinado. Y el pueblo de Israel, y se quedan allí, ¿no es cierto? Se ponen en el medio, acá, el Jordán viene de aquí a aquí, los tipos pisan aquí, se meten y se quedan aquí. ¿Sí? Y el pueblo va pasando, que venía atrás de ellos. ¿Sí? Y dice que hasta que terminó de pasar todo el pueblo y pasó en seco en definitiva porque los sacerdotes
se atrevieron, ¿no es cierto?, a creer en la promesa, a pisar, ¿no es cierto?, y hacer pasar hacia la otra orilla, llevando la carga sobre sus hombros, que era la presencia del Señor, en definitiva es eso. Llevo no es una carga que dice, por eso que Yeshua lo expresa de esa manera, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que se lleva aquí, ¿no? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es una enseñanza hebrea de eso. Es una enseñanza hebrea. No tiene que darse cuenta de llevar mi yugo. Llevar el yugo, en el hebreo tenemos llevar el yugo del reino, llevar el yugo de Dios, llevar el yugo del cielo. Hay un rabino que se lo conté que decía, el yugo de Dios para mí es una canción, y nosotros no. El yugo de Dios es una carga, un peso, ¿me entiende? Y el rabino dice, el yugo del Señor, mira, entonces dice, el yugo del Señor, ¿no es cierto?, es una canción para mí, ¿no? Y para nosotros el sufrimiento, la responsabilidad, la obediencia, el compromiso, la disciplina, todo implicando. De hecho, ¿qué es eso? Pero viéndolo como si fueran dos caras de una moneda, sí es su responsabilidad, compromiso, obediencia, en la negación, pero por la otra cara de la moneda que sirve de contrapeso y que alivia todo y disipa todo, es, ¿no es cierto?, una canción. ¿Me está siguiendo? Pero a veces nosotros no tenemos eso. Y entonces, si usted lo ve de esta manera y lo ve como habla la Biblia, el sacerdote llevaba sobre los hombros la carga, el peso de las tribus de Israel. En el mismo pasaje, por ahí anda también cuando dice, bendecirá a los hijos de Israel y yo los bendeciré con la bendición sacerdotal. Cuando enciende, dice, cuando eleve la llama que sea hacia el centro. ¿Se acuerdan que no es encender, sino... Estaba mal traducido, pero es una paráfrasis eso. La Biblia dice elevar la llama, que es elevar la llama de la espiritualidad del pueblo de Israel. Eso cuesta, eso son horas, días, semanas, décadas, siglos de enseñanza, porque es generacional. ¿Vio cuando la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor? Eso lo dijo Josué. La palabra es Bai, la palabra Bai aparece 100 millones de veces en la Biblia, aparece una tonelada de veces. Pero hay que saber qué dice. La palabra casa, Bai, es casa, sí, es casa. Pero no es casa solamente. En la Biblia viene traducido como tribu, algunas se traduce como clan, otras se traduce como nación. Muchas veces Bai significa templo. ¿Ok? La palabra Bai significa templo. Según con qué énfasis se utilice y en qué circunstancias, vamos a la Bai del Señor, que me aparece, ¿sí? O sea, al templo del Señor. Dice, yo en mi casa serviremos, y uno dice, bueno, mire, David dijo, bueno, su esposa, sus hijos, su suegra, su primo. Sí, eso es en primera instancia. Pero cuando él hablaba de yo en mi casa, hablaba de las generaciones que vendrían después de él. Estaba hablando por siglos, porque la palabra casa no significa, Bai no significa casa, significa nación, clan, tribu. Tiene otro, también significa estuche. ¿O cómo se llaman los tefilín? Los tefilín, que se ponen aquí. Esas cajitas se llaman Bait, la casa, donde se encierra la palabra del Señor para orar. ¿Me está siguiendo? Entonces, Bai, la palabra, si usted busca un diccionario moderno, también, cuando busca la palabra Bai, le va a decir, tiene varios significados. Estuche, casa, nación, clan, tribu, morada, residencia, hay unos pocos datos, pero todas las acepciones. ¿Me está siguiendo? Dice, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, siempre la Biblia está hablando de lo que es el sostén, el apoyo, el sacerdote como padre de familia de los hijos de Israel, con mujeres, hombres, ancianos, niños, el creyente, no el creyente, rebelde, llevo a todos. ¿Saben que en el pueblo de Israel había cada rebelde? De hecho que lo debe haber. Y hoy también entre nosotros, no aquí, acá ninguno. Pero en general en el mundo de creyentes, ¿sí? ¿Saben cuántos rebeldes había en Israel? Toneladas de rebeldes, toneladas. Y el sacerdote tenía que orar por todos. Por todo, rebelde o no rebelde, por la nación de Israel, porque llevaba sobre los hombros la carga y el peso de eso. ¿Me está siguiendo? Y entonces, aquí Josué
dice, vamos a hacer, si se lleva bien, David llevó mal, el bueyes y el carro, después recapacitó y dice, ¿cómo hacemos? Se juntó con los levitas y dice, no, la palabra el arca del Señor. El arca del Señor lo vamos a llevar, dice, como corresponde. Y cuando sobre los hombros, llegaron perfectos, después se construyó el templo, no él, sino Salomón. Ok, ustedes lo saben, y saben por qué también, porque tiene que ser así. Y entonces los sacerdotes llevaban y pisaron el Jordán, pasa todo el pueblo de Israel y después pasan ellos y después ponen piedras recordatorias. Se ponen las piedras, la piedra tiene muchos significados, o varios significados muy profundos, siempre la piedra, la roca eterna, la piedra memorial de aquí, memorial de allá, tienen un significado muy profundo. Okay. Y entonces, veámoslo rápido y después les muestro algo también de lo que les comentaba. Si el hombre, el sacerdote, el esposo, el padre, el jefe de familia, la cabeza, o un creyente, ¿no es cierto?, que tenemos que tener la carga. ¿Qué está significando esto de pasar? Bueno, vamos a pasar, ¿no? Primero pisemos el Jordán bajo la promesa de que no nos va a envolver el agua. Eso mismo se lo dijo de alguna manera a este señor Jeroboam, ¿no? Después un día lee la portal el sacerdote, el profeta que le dice, si tú se va a dividir Israel, tú tienes las tribus. Si haces conforme a Dios, Dios te va a estar contigo. Y el otro tipo se olvidó de la promesa, dice, a lo mejor me matan y por la duda me creo una religión para los que me quedan. ¿Okay? Ahora, no pudo tener la carga sobre sus hombros del pueblo, sino que sopesó su vida personal y pensó que podía morirse. Pero aparte de pensar, el hecho de crear todo lo que creó le daba poderes plenipotenciarios, le daba riqueza, de hecho de que tenía relaciones con países limítrofes y después Israel prosperó muchísimo. Miren, cuando Israel del norte fue invadida y destruida, tenía un auge y un potencial impresionante económico, en serio. Por eso el profeta le decía que tenían las vacas de Basán, la mejor carne se exportaba también, y tantas otras cosas. Tenía un ejército, ya no Jeroboam, el otro Jeroboam II, ya heredando todo lo que había pasado. ¿Sí? Jeroboam tenía un ejército impresionante, una economía, pseudoeconomía para el gobierno y para la clase alta. Que en hebreo se le llama esto, va a ver el pasaje cuando dice cumbre del Carmel, esa es la alta sociedad dominante del norte que sojuzgaba a todos los descendientes de Jeroboam primero, por así decirlo, ¿me entiendes? Y entonces la alta cumbre del Carmel sojuzgaba, y cuando es invadida, ese Israel, con la invasión asiria quedó destruida y deportada, pero tenía un potencial impresionante. Mucha gente no se imaginaba que con el auge que tenía Israel podía sucumbir. Miren, como se había creado una religión y el Israel del norte estaba mal, y por más que tenía poder económico, un poder económico altísimo, altísimo. ¿Se acuerdan cuando dice se acuestan en cama de marfil? Sería tema que pero habla de suntuosidad. Y si ustedes se acuestan en cama de marfil y dicen, y Amós, Oseas, todos predicaban en esa zona, ¿no? Y varios, ¿no es cierto? Esos eran profetas más campestres, otros como Ezequiel, Jeremías, Isaías, eran más de Jerusalén, obviamente de Jerusalén. ¿Me entienden? Y entonces, les dice ustedes que se acaban en cama de marfil, ustedes van a ser, es así como tienen la cesta llena hoy, entonces esto va a estar una destrucción total. Y entonces, esa gente no se podía imaginar que iba a ser destruida. ¿Por qué? Tengo poder económico y militar, nadie me toca. Y aquí hacen las cosas a la forma de Dios o a la manera de los hombres. A la manera de los hombres pueden tener eso. Entonces, ese progreso que hoy saben cómo diríamos ese progreso, hoy como diríamos muchos creyentes, yo no lo sé. Pero muchos creyentes diríamos así. Oh, qué poder, cómo Dios te bendice. Ah, si Dios me bendice, pero tiene la espada ahí, dice. ¿Me está siguiendo? Y vino una invasión y quedaron destruidos. O sea, a la manera de Dios,
o se hace a la manera de los hombres. Por eso, el hecho que yo les decía que estos sacerdotes pisan el Jordán y hacen transportar sobre sus hombros el arca para darle paso, el hecho de hacer ese prodigio de Dios hace el prodigio sobre ellos, les permite a Israel pasar. ¿Sabe si usted lo mira en un sentido nuestro, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros, como creyentes, tenemos que llevar la carga, la responsabilidad de nuestra familia personal y espiritual, pero todo. Y, a ver si me sigue, si nosotros actuamos de esa manera, podemos pasar, ¿no es cierto?, hacer pasar al otro lado de la ribera del Jordán, ¿no es cierto?, que ahí pasó el pueblo de Israel, pero si hacemos lo que hicieron los sacerdotes, con esa promesa, bueno, quiere decir que así como pasó Israel, tienen que pasar los problemas, tienen que pasar las tribulaciones, tienen que pasar las aflicciones, tienen que pasar las enfermedades, tienen que pasar muchas cosas. Todo lo malo que pasa en nuestras vidas lo tenemos que transportar de un lado al otro. Pero ¿cómo lo vamos a transportar si no tenemos, ¿no es cierto?, la devoción, la firmeza, la responsabilidad de estar orando y por nuestra familia, por el esposo, por la esposa, por el hijo, cualquier creyente, sobre la hija, sobre el hijo, sobre la familia en general, sobre los hermanos en la fe, porque el sacerdote no podía orar por sus hijos, claro que podía orar, pero tenía que orar por todo Israel, por todas las tribus, le cayeran bien, no le cayeran bien, le cayeran gordos, no le cayeran gordos, tenía que orar por todos. Por eso le dice, lo primero que pasa es el sacerdote con el arca sobre sus hombros, y a través de eso ustedes pueden ser transportados. Pero si no se lleva la carga y la responsabilidad del arca de Dios sobre los hombros, no se puede transportar de un lugar al otro. Y no lo hacemos. O no me digan, usted va a decir, no, yo tengo una responsabilidad que me chorrea por todos lados. Mira, es así. Y no me digan que a veces no lo hacemos, ni oramos por nuestra familia, a lo mejor cerquita, de hecho que lo hacemos, pero no esa perseverancia, a veces por los hermanos en la fe. No lo hacemos, ¿no? A veces uno se puede acordar de una cosa de otra, a veces lo sabemos en general, a veces alguien no se lo dice a uno, se lo dice a otro, y bueno, lo que fuese. ¿Me entiendes? Pero uno tiene que hacerlo, por eso el sacerdote podría no saber los problemas, del pueblo de Israel, pero miren, voy a terminar con esto, pero se lo voy a mostrar. La próxima les veré un poco esto de Josué cuando él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora ahora les muestro algo. Dice, yo y mi casa, acá siempre está hablando de familia, después le anoté, ¿se acuerdan? Con algunos estuvieron hablando. Lo de mis pagatos se los voy a anotar para que vean, pero ya desarrollado. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se acuerda que dice, no como vuestros padres que estuvieron del otro lado del río y que adoraron dioses extraños? Entonces, eso significa dos cosas, porque uno lo ve en la Biblia. Venía, en un momento dice, mi padre fue un árabe errante. Cuando habla del río, uno lo tiene que entender, ¿lo del río de aquí o del río de Babilonia? Y entonces, en Babilonia, Abraham a lo mejor en su momento sí, otra vez no, pero vio toda la idolatría, todos los familiares, Babilonia no tenía el Dios verdadero, tenía la idolatría. De hecho, que los midrashim, usted lo tiene que creer porque usted es un lector de judaísmo. Entonces, los midrashim, yo tengo uno larguísimo, yo lo traje un día, esos son midrashim, no, hay midrashim que son chiquitos y se agarran así, pero estos midrashim que tienen 11, 14 páginas, 15, y hay que estar leyendo para ir siguiendo el hilo de la enseñanza. Entonces, se habla de la idolatría de toda la familia de Abraham. El Midrashim dice Abraham no era israelita, no era judío, no era Hasid, no era ¿me entiendes? Era una persona gentil cuya familia era su padre se dedicaba a fabricar y vender ídolos. Los monos, como dicen aquí, bueno, ¿ok? Sí, algo así, ¿no? Bueno, y entonces, ahí se adoraban dioses extraños, y en Babilonia, y en Israel, se adoraba, algunos no, otros sí. Por eso cuando salen de Israel construyen el becerro de oro. ¿Cómo se les ocurrió en ese momento?
inventó el becerro de oro, lo inventaron. Alguien dice, ay, mire, yo me acuerdo de un becerro que una vez, ¿me entiende? No, porque muchos hebreos veían eso, pero muchos hebreos adoraban eso a lo mejor, casi seguro. Por eso lo construyen, porque una cosa que usted no lo hacía, no lo va a hacer en el desierto cuando vio los milagros de Dios. Entonces cuando Josué les dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es una cosa fácil y difícil de entender, pero él le dice, si ustedes siguen al Señor tienen esto, si no siguen al Señor, se acabó. ¿Podían creerlo o no? Porque podían creerlo o no, ¿me está siguiendo? ¿Por qué? Porque en el Tanaj usted va a encontrar a líderes de Israel, líderes civiles y religiosos, que le dicen a Isaías, tú nos predicas, Isaías, pero Dios no hace ni bien ni mal. Dios está ahí. Así, hermano, está en Isaías. Entonces, en Egipto, ya sabemos, cuando le dice, vamos a adorar lo que adoraron nuestros padres. En Babilonia adoraban dioses extraños. En Egipto también algunos. Por eso cuando salen de Egipto, construyen el becerro de oro, porque dijimos, creímos que Moisés conocía al Dios verdadero. No estoy diciendo que lo dice así, pero es así. Entonces construyamos un becerro, y lo construyó, he aquí tus dioses, lo que dijo Jeroboam. Jeroboam lo tomó de ahí, de esa historia del pueblo. Pero no se dio cuenta de la catástrofe que hubo. Dice, la gente se olvida. Lo que pasa es que pasaron siglos. Dice, la gente se olvida. Usted se piensa que todo Israel sabía que esto, que Aarón, que Miriam con la lepra, que Aarón con lo otro, que la muerte de los 3000. ¿Sabe lo que dirían muchos hebreos? Y son tradiciones de nuestro pueblo, y son cuentos, ¿sí? Ahora, cuando se perdieron las 10 tribus, por toda esa implementación de una nueva religión, ahora que vengan a decirnos, ¿no? Era tradición, leyenda, se repitió la historia. Cuando se construyó el becerro de oro murieron 3000, es un ejemplo, ¿sí? De 3000, ¡pum! Líderes por eso. Aarón se salvó en la línea, ahí se salvó, ¿sí? Cuando se construyeron los becerros de oro en Israel del norte, no murieron 3000, desaparecieron. Todo Israel desapareció. Porque se inventan cosas, la gente se inventa cosas, ¿no? Se inventa. O lo hacemos a la manera de Dios o a la manera de los hombres. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso la Biblia siempre está hablando de llevar las cosas sobre los ojos, que aparecen varios pasajes, y siempre está hablando de la familia. Josué le dijo, mi casa y yo serviremos. Casa es Baal, que es cierto, es la familia personal de él, y se podría tomar así. Se puede tomar así y tomar de las dos maneras. Mi familia, mi descendencia es la que va a seguir. Ahora, ellos podían decir, sabemos que no tenemos alternativa, porque tenemos. Si seguimos al Señor, ¿no es cierto?, van a venir todas las bendiciones, pero la otra alternativa es una alternativa con dos opciones, por así decirlo, porque la otra era morirse directamente. Entonces, entre morirme y que me vaya todo mal, me quedo con Dios. Lo que le está diciendo, acá no hay, acá está Dios o Dios. Eso es. La verdad que está Dios o Dios. Entonces, alguno va a decir, pues este es extremismo, esto es así. Dios es extremista, da la posibilidad de hacer otra cosa, pero lleva el caos a la muerte. Pero permanentemente entonces está el que sigue al Señor, o si no se sigue al Señor, en la Biblia está la contrapartida. Le vamos a dar puntos sobre eso. De los otros quedan un montón de casos, o varios casos. Pero está la contrapartida. Si no tenemos la carga, la obediencia, la disciplina, la responsabilidad como el sacerdote, ¿sí?, de llevar las cosas sobre los ojos, porque si no se lleva pasa un caos. Lo llevaron mal los filisteos. Los podía haber bendecido si hacían las cosas bien. Los llevaron mal y vinieron unos tumores, unas pestes terribles en el cuerpo, ¿sí? La expresión en esos libros aparecen muy bien desarrollar ese tipo de expresión. No sé si exactamente en pero en este tipo de colecciones. Todo lo que significa esa expresión y cómo se analiza, ¿sí? Y entonces, pasan esas cosas sobre los hombros, como corresponde con Dios, en lo espiritual y en lo físico, en el caso del arca, ¿sí?, o a la manera del hombre. A la manera del hombre siempre hay destrucción. Si no existe eso, hay varios ejemplos, muchos, son varios.
aparece en muchos casos con la misma palabra, ¿no? Pero habla de lo que es, si no es la casa que sigue a Dios, la Biblia aparece otra expresión que significa la casa turbada o la casa afligida. Eso usted lo habrá visto mucho en Proverbios, ¿no es cierto? La casa turbada y la casa afligida. Miren, les voy a mostrar un ejemplo, y con esto vamos concluyendo, pero voy a mostrar a dónde tenemos que llegar con esto. Entonces uno estudia y se da cuenta y dice, bueno, yo tengo que reconvenir mi forma de vida. Les voy a mostrar un caso, se lo voy a leer, podríamos desarrollarlo en la próxima, pero se lo voy a leer y voy a mostrar en un caso. Pero si estaba dormido, despiértese, porque si no lo quería poner ahora después en el pizarrón, no lo va a entrar. Así, directamente. En Génesis, hay una expresión, esta se la anoto por aquí, es esta expresión. La próxima se la muestro bien, pero es esta expresión. Es esto Ajar, ¿sí? Esta es la contrapartida de lo que dijo Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. Habíamos visto de llevar las cosas sobre su hombro, el sacerdote, Job, David, todos siempre sobre el hombro, los sacerdotes, bueno, Josué y todos esos, siempre sobre el hombro. Si no se llevan sobre el hombro la manera de Dios, va a estar la casa turbada. En vez de la casa, ¿no es cierto?, que sigue al Señor, va a estar la casa turbada. No hay otra forma. Esta palabra ajar significa, bueno, enturbiar, como cuando se enturbia o se revuelve el agua. Cuando se revuelve, bueno, usted va a decir, bueno, si yo revuelvo agua limpia con un vasito, bueno, pero no es esa idea. Es la palabra revolver, como cuando se revuelve el agua, y también como significa enturbiar, se supone cuando está el agua, se revuelve el agua y queda el agua turbia, ¿no? Esa es la idea. Significa afligir, arruinar, destruir, y en la Biblia aparece en muchas, no son muchas, son 6 casos creo que aparece, y la palabra esta aparece 14 veces. La palabra esta aparece 14 veces en toda la Escritura. Y en esto, porque significa esto que les voy a decir ahora. Siempre se está refiriendo a los mismos casos. Voy a tomar este chiquito. Usted se acuerda, les voy a mostrar, la próxima vamos a analizar. Jacob tenía una hija que se llamaba Dina. Esta chica tuvo un problema con un extranjero. Los hermanos, después, por supuesto vivió la chica. Los hermanos se rebelaron, bueno, por la deshonra, pero el extranjero quería tener a Dina, bien. Bueno, toda esta historia es maravillosa. Entonces, los hijos de Jacob, traman entre ellos y dicen, de Jacob, los hijos de Jacob traman entre ellos y dicen, miren, les vamos a decir, bueno, te vamos a dar a Dina, pero circuncídense todos los varones. Después lo leeré porque hay un montón de detalles. Entonces, los tipos se circuncidan. En el momento que estaban circuncidados, los atacan y los masacran. Por eso Dios los manda a Egipto 400 años. ¿Por qué los manda a Egipto 400 años? Hay muchas razones por qué van. Porque un asesino, traidor, ¿sí?, no puede heredar la Torá. Entonces lo tiene que purificar en Israel. Por eso cuando sale le dice, saliste del horno de la prueba. ¿Se está siguiendo? Los hijos de Jacob no estaban capacitados. ¿Cómo era que después lo que hacen con José? ¿Okay? Uno que traiciona a otro, ¿no es cierto?, que se había incorporado otra vez la circuncisión, que traiciona a su padre, que traicionan a su hermano y lo venden, no pueden heredar la Torá. Por eso los mandan a Egipto. Porque tienen que estar 400 años en el horno de la prueba y salir preparados para recibir la palabra del Señor. Bueno, entonces, esta es la historia larga, pero cortita. ¿Okay? Hay un montón de detalles en el medio. Jacob, le voy a leer, después, Jacob 34:30, me voy a reflejar. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado, ¿sí?,
habéis turbado. Se lo digo rápidamente. ¿Saben lo que era esto? La palabra turbación es lo contrario a lo que hizo Josué, que casi todos seguiremos. Si seguimos no vamos a tener problemas. Si no seguimos se nos va a turbar. Por eso dice, si no seguimos, ustedes el pasaje ese donde se lo dice Josué. Y entonces aquí tenemos, por todo lo que había pasado con esta familia, los hijos, ¿no es cierto?, de Jacob habían turbado y destruido la familia de Jacob. Porque con esto la destruyeron. Destruyeron la reputación del patriarca a los ojos de la gente y a los ojos de Dios. ¿Me está siguiendo? A los ojos de la gente y a los ojos de Dios destruyeron la reputación de Jacob. Entonces, pero todo tiene su... Es una cosa bien interesante. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, Jacob tuvo la suya, por eso le voy a mostrar una cosa. Por eso Jacob vivió menos que Isaac. Isaac vivió 180 años y Jacob vivió 147. La diferencia son 33 años, pero usted no sabe lo que significa eso. Está metido en todo esto, ¿ok? Esa es la diferencia. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron los hijos, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? En definitiva, la historia es muy compleja. Si usted lee rápido, lee. Si no lee 1000 veces, estudia, se va a dar cuenta bien la historia de Jacob, Dina, la restitución, de todo este tipo de cosas. Bueno. Los hijos de Jacob tenían las suyas, y fue una casa destruida, ¿no es cierto? Fue turbada, fue afligida, fue revuelta por los hijos que arruinaron todo, porque en definitiva esto se podía, de hecho que lo que pasó estaba mal. Bien, yo les voy a mostrar algo rápido. Bien. Esto que está pasando con los hijos de Jacob está mal. Está mal. Cuando hacemos las cosas humanamente, como lo hicieron los hijos de Jacob, las cosas salen mal. Claro que salen mal. Por eso, yo no sé si a lo mejor tenía que haber estado en Egipto, se lo había dicho Abraham, pero Dios porque veía el futuro. Nosotros no vemos el futuro en ese sentido si no tenemos la profecía. Dios veía el futuro y se lo dijo a Abraham, tu parentela va a estar 400 años en tierra extraña. Y en eso que se lo dijo a Abraham, hasta que se cumplió, está todo el derrotero de la historia del pueblo de Israel, con sus aciertos y con sus errores, ¿no es cierto?, de los patriarcas. Miren, todo tiene un trasfondo, es muy largo esto, le voy a nombrar 3 o 4 casos, pero ahora sí, presta atención. Presta atención porque voy a pasar. Bien. Si usted lee rápidamente, anóteselo, pero acá vamos a analizar rápido para que vea lo que es una familia. Jacob era maravilloso, pero tenía cosas maravillosas, tremendas, y vio revelación. Dios lo salvó de Saúl, lo salvó de Labán, le restituyó a Dina, le restituyó a José. Vio cosas maravillosas. Pero el tema es, en el transcurso de nuestras vidas cometemos muchos errores. Y Dios nos bendice y nos perdona. El tema es que llevamos las consecuencias. Llevamos las consecuencias. ¿No es cierto? Entonces, en Génesis, voy a ir de atrás adelante, pero usted lo va a entender y ya terminamos con esto. Esto es rico y comer rico. En Génesis 47, 28, dice así, a ver si ves. Es bien sencillo. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Se acuerda que Isaac tenía también 17 años cuando se había ido a Egipto? Tenía 17 años. Pero desde que va Jacob también tiene 17. ¿Ok? Un día vamos a hablar por qué esta relación de esos 17, porque se acuerda que tenía Isaac 17, José 17. Pero cuando ese pueblo llama, de ahí hasta que llegó, hasta que murió, tuvo 17. Esa es una cosa que ahora me acuerdo, pero no estaba en el tema. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos 17 algún día, todo tiene sentido. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Sí?
147. En Génesis 37, en 5 minutos terminamos esto. En Génesis 37, 28. A ver si es este. No. Génesis. Donde dice 180. Un segundito, Bueno, aquí se me fue el versículo, pero es que, no importa. Isaac muere a los 180 años, eso seguro. Después lo buscamos donde dice, pero no. 35-28, ¿no? Sí, porque algunas cosas tengo y no tengo tanto. Canto. Sí, aquí está. 35-28, sí. Me estaba guiando porque me acordaba del otro. Y los que fueron los días de Isaac, 180 años. ¿Sí? Bien. La diferencia entre 180 y 147 son 33 años. Yo un día les expliqué lo del número 33. ¿Se acuerdan del número 33 que vimos en la muerte de los discípulos de Akiva? Todo ese tipo de cosas que vimos en el número 33. El número 33 se usa para todo este tipo de cosas. Bien. Ok. Vamos a ir más atrás. Estoy yendo atrás hacia adelante por una razón, para ser más rápido, si no me tendría que demorar mucho más tiempo y no. Si tengo que contar toda la historia. En Génesis, déjeme ver, creo que 31. Ok, Jacob, sí. 31, Génesis 31. Esto no es un invento mío, estos son los estudios muy profundos de los que son páginas y páginas de los libros. Dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. ¿Se acuerda que se escapa? Raquel lleva a los ídolos de su padre debajo de ella, y en el animal se sienta encima. Todo eso está mal, ¿okay? Está mal. Digo que no pueden despegarse de la idolatría, ¿no? ¿Me está siguiendo? Bien. Pero Jacob no sabía lo que pasaba. Y los rabinos, si usted lo ve aquí, tiene una sentencia, Jacob, sobre lo que está pasando. Después le voy a mostrar. ¿Se acuerdan cuando Jacob llega a Egipto? Y le dice, Faraón, ¿y tú? Tal cosa, ¿ok? Dice, sí, mis días fueron muy malos. Eso impactó a los rabinos de todos los siglos. ¿Cómo? Los años de tu vida fueron muy malos, pero ¿cómo? Dios te bendijo de una manera impresionante. Como le decía, lo salvó de Saúl, de la muerte, a él, entonces, mira, se la libró de Labán, se le va a restituir a José, Dina fue restaurada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas más que les puedo mencionar ahora. ¿Cómo le van a decir a eso? Eso trastornó la mente de muchos rabinos estudiando esto. ¿Cómo va a decir un hombre con una fe que rompía montañas, va a decir delante de otro, ¿no es cierto? No, mis años sí. Todo tiene su propósito. Todo tiene su propósito. Para hacer corta la historia se lo voy a empezar a decir. Bien. Le dice, Labán le dice, ¿dónde están los que se llevaron de mi casa, que eran los terafines, todos esos elementos de idolatría? ¿Ok? Usaba Labán, porque era de Babilonia, ¿ok? Se lo llevaba Raquel. Por eso muere prematuramente, pero muere prematuramente por eso y por lo que dijo su esposo. Y las palabras son terribles. Mira lo que dice. Porque, bueno, aquel en cuyo poder aliares tus dioses no vivan. Ahora entiende por qué también muere la esposa después, inmediatamente cuando a su hijo. Por eso cuando le da a su hijo, dice, el hijo, Benoní, dice, el hijo de mi aflicción nació, el hijo de mi destrucción. Y Jacob le cambió el nombre de Benoní a Benjamín, el hijo de mi diestra. Se lo cambió, revirtió la historia. ¿Me estás siguiendo? La Biblia es maravillosa. Entonces Jacob tenía las suyas también. Y los rabinos dicen, Jacob en este momento hizo algo porque
fue la razón humana, la cosa humana, el que no quiere que muera. Pero no se podía dar cuenta que podía ser su esposa. No la mató en ese momento, Dios le permitió dar a luz al poquito tiempo y murió. ¿Me está siguiendo? Por eso digo, o hacemos las cosas como Dios quiere, con la unción de Dios, o con la invención humana. ¿Me está siguiendo? Pero es que quedan dos cosas más y ya termino. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Dice, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había gustado. ¿Me está siguiendo? Entonces ya sé que traía ídolo, Raquel quería seguir con la tradición de sus padres. Se lo roban, Labán viene y Jacob dice, en esa pronunciación que a lo mejor no tenía que haber sido, tenía que haber sido otra cosa, dice, aquel que lo tenga que no viva. Ahora a ver qué va a pasar. Bien. En Génesis 35, mire que acá me estoy saltando estoy haciendo para que usted después estudie todo y me lo cuente. Bien, con lo que va a descubrir. Sí, lo que va a descubrir. En Génesis 35 dice así. Y 17, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Ben-Oni. Ben es hijo, y la palabra Oni significa pesar, aflicción, todo ese tipo de cosas, y más. ¿Okay? Mas su padre le llamó Beniamín, y Amín es derecha. Beniamín Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi poder, hijo de mi fuerza. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, el cual es Belén. Ok, hasta ahí tenemos, ya sabemos que murió. Seguramente no hubiera muerto si no hubiese pasado todo lo que pasó recién. Así, bien, ya terminamos. En Génesis 40, acuérdese, él dijo, el que tiene esto que no viva. El que tiene esto que no viva. Es algo humano, no buscó el discernimiento del Señor, qué podía pasar. Usted me dice, estaba asustado. Correcto. Usted tiene libertad para decir, yo también creo en esto, estaría asustado. ¿Sí? Pero también tenía el poder de Dios. Jeroboam tenía la promesa de Dios de un profeta que le hablaba cara a cara y siguió su propio pensamiento, no el del profeta, ni de Dios, ni el pensamiento de Dios. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok, en Génesis 47, verso cuando ya está en Egipto, ¿no? Dice, verso 8 y 9. Ya terminamos. Dijo, dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días? Hay que leer toda la historia porque pregunta, pero no importa, está acá. Esto, los rabinos hablaron 20.000 cosas. Pero para sintetizar esto, porque son muchas cosas que se hablan. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Ya hablamos de los 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Esto devanó el cerebro de los rabinos, hasta como el hombre de tanta fe. Hoy, por ejemplo, ¿cómo diríamos, si alguien dice algo así, ¿no? ¿Cómo dirían los creyentes hoy? Hermano, no se anuncie palabras. Está bien, es cierto, ¿no es cierto? Ok. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No, pero y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. De hecho, que en el caso de Isaac, y otros también podemos decir, en cuanto a la relación esta, vivió 180 años. Y a Jacob se le acortó la vida 147. Isaac puede haber tenido la fe todos días. Ok. Pero acuérdese, mire, si usted suma, no lo voy a hacer ahora, es muy sencillo. Yo tengo el libro aquí en hebreo, ¿sí? El pasaje 8, si usted suma la sentencia que está en este pasaje, porque la clave también es 8 y 9. Si usted suma todas las palabras del verso 8 y 9 de la Biblia, pero en hebreo, no en español, le dan 33. Quiere decir
decir que esa sentencia, esos dos versos que marcan la sentencia, la pregunta y la sentencia que hace Jacob, es decir, todos mis días han sido malos, ¿ok? Suma 33. La diferencia entre 180 de Isaac se le aporta 147 a Jacob, que son 33. Pero había una sentencia que a él había, por decir una, la sentencia esta que dijo, impensadamente, donde estén estos terapines, que la persona muera. Entonces cada uno tiene que saber lo que dice. Entonces, para hacerla corta, si uno busca esta palabra en hebreo, el verbo hayá es el verbo vivir en hebreo, ¿sí? Ahora, cuando habla de, por ejemplo, yo digo anihai, yo vivo, ¿sí? Si una mujer anihayá, yo vivo. Pero si yo lo pongo en futuro, porque Jacob vivió con 33 años menos, ¿están siguiendo? ¿Siguen? ¿Sí? Jacob vivió 3 años menos. Entonces, yo tendría que decir ani y hié, yo viviré. Entonces voy a poner la palabra viviré en futuro, ¿sí? Porque son los años que se le acortan a este muchacho, el señor Jacob, ¿ok? Entonces, yo voy a poner por supuesto, esto es, vamos a ponerlo con ir el puntito, ir. Se le podría poner aquí en realidad ir, no yi, porque es yi. Ir, ye. Ok. Esto, si yo digo, por ejemplo, hablando de Jacob, por él, porque es él, ¿me está siguiendo? Yo tendré que decir hu es él, ¿no? En masculino, obviamente, hu es él. Entonces, hu y rie, él vivirá. Entonces, yo voy a hacer esto, mire. La yud vale 10, ¿sí? La g vale 8. Y la g vale 5. ¿Cuánto suma esto? 33. ¿Se da cuenta de que por haber actuado como actuó, se le acortó, y haber dicho, por haber dicho lo que dijo, por haber actuado como actuó, al decirle al faraón, los años de mi vida son malos, y habiéndolo entendido lo que dijo, y murió su esposa, en vez de haber vivido igual que su hijo o más, que su padre, vivió 33 años menos. Cuando uno suma los versos donde está encerrado el texto ese de los años de mi vida son malos, dan 33 palabras, ¿sí? El verbo, el que no vivió, él tenía que haber vivido más, pero no vivió. Por ejemplo, yo te puedo decir, Jacob, ¿no es cierto? Y él vivirá, o va a vivir, o vivirá. La palabra da 33. ¿Me estás siguiendo? Por eso, los hijos de Jacob, por el impulso humano, destruyeron la reputación y la vida de Jacob. Pero Jacob también en su vida personal tenía un antecedente, ¿sí?, de que también él hacía las cosas por impulso. Y se acorta la vida. ¿Me estás siguiendo? O hacemos a la forma de Dios, a la manera del Señor, o se acorta la vida. Y aun cuando no se acorte físicamente por la edad, que en este caso es eso, porque está expresado así. Vio que la Biblia tiene sus secretos cuando uno la estudia. Hay cosas que se pueden ver en español, otras hay que verlas en hebreo, y otras, aunque las vean en español, pero en hebreo las tienen que estudiar y profundizar. Vamos a hacer una oración. Amigo alqueño, Padre nuestro, Rey nuestro, Señor, eterno Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia, por este nuevo día. Levantamos tu nombre en alto, damos la gloria y la alabanza a ti. Señor, nos presentamos delante de tu trono, clamamos en el altar, implorando el favor y la misericordia de lo alto. Y te damos gracias por el don de la vida. Levantamos nuestra oración, Señor, sabiendo que nos declaramos necesitados de ti en esta hora y en todo tiempo.
Y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Señor, cuando estudiamos tu palabra, cuando profundizamos en tus cosas, cuando queremos buscar, Señor, desde la historia de nuestro pueblo hasta los tesoros escondidos que nos enseñan, Señor, quedamos a veces quebrantados, otras veces muy alentados y exhortados, pero por sobre todas las cosas, Señor, esa palabra nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace fortalecer y nos hace entender, Señor, que debemos seguir tu palabra, tus principios, tus mandamientos, con obediencia, con fidelidad, con reverencia, con compromiso, sabiendo o que hacemos las cosas a tu manera o a las nuestras, Señor. Y cuando las queremos hacer a las nuestras, Señor, viene la destrucción, como el caso de quebrantamiento del poder, cuando David llevaba el arca en una forma incorrecta. O como cuando Jacob, Señor, en esta hora pronunció cosas sin buscar el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento de lo alto. Con tantos ejemplos que tenemos de tu palabra y que tú nos revelas, Señor, levantamos nuestra oración a tu presencia, nos humillamos delante de ti, nos postramos en nuestro corazón pidiendo perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, pedimos perdón de la ofensa, Señor, hecha contra ti, contra nuestro hermano y del pecado contra nuestro prójimo. Y rogamos que nos asistas, Señor, nos liberes de todo mal, Señor, no solamente físico, sino de todo mal emocional, mental, Señor, que quites de nosotros todo impulso emocional que hace que hagamos las cosas en la manera humana, con el conocimiento, el razonamiento, el poder humano, Señor, que no conduce a nada si no está dirigido por ti. Así como tú le dijiste a tu siervo Gedeón que no pelearía contra las huestes enemigas, con el ejército de Israel que formó, porque si no iban a robar tu gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Danos el discernimiento, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que hagamos las cosas, aunque a veces nos duela, nos pese, no las entendamos o creamos que son más difíciles, que hagamos las cosas a tu manera y no con los principios humanos del poderío, de la sabiduría, del orgullo y del poder humano. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Trae bendición, sabiduría, largura de vida, largura de años, en lo físico, pero también, Señor, en la renovación espiritual. Largura de vida espiritual, Señor, ensánchanos, ensancha nuestro corazón, bendito sea tu nombre, Señor, que podamos profundizar en tu palabra, crecer y madurar. Señor, que podamos deponer toda actitud de soberbia, de orgullo, de vanagloria humana, Señor. Que dependamos no de los recursos humanos, Señor, sino de los recursos provenientes de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Que no confiemos, Señor, como confió Jeroboam, en vez de confiar en tu palabra, de confiar en tu profeta, de confiar en tu profecía, de confiar, Señor, en esa sabiduría de la cual dependía su vida o la muerte, Señor, de la mano del hombre. Señor, pero es preferible estar con el Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre antes que tomar decisiones humanas. Bendito sea tu nombre. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias, sus vidas, nuestras familias. Bendice y ensancha, Señor, nuestra congregación y ábrenos puertas y canales de abundancia y de bendición. Que en esta hora podamos tomar la decisión, Señor, como también exhortó tu siervo Josué, Señor, que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, Señor, serviremos al único Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Salvador, ¿puedo hacer la oración?